Sí, ya le informaba sobre la detención de uno de los líderes del cártel del Sinaloa, cofundadores de esta organización criminal, Ismael El Mayo Zambada, fue capturado en Texas, en Estados Unidos, junto a Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. Vamos a hablar del tema con Eduardo Guerrero. Él es analista en seguridad pública y crimen organizado. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Me da gusto saludarte. Igualmente. Pues a ver, tus primeras impresiones sobre lo que se anunció ayer por parte de las instituciones de seguridad y de justicia de Estados Unidos y lo que acaba de decir también ahora en la conferencia matutina la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, como que hay muchos cabos sueltos, empezando por si fue una detención o hubo una especie de acuerdo para que se entregaran estos dos criminales, la participación de un piloto estadounidense en todo el asunto. México no estuvo enterado del tema hasta la tarde que ya fue, digamos, informado por la Embajada de Estados Unidos en México, pero una vez que ya se había consumado todo el operativo. ¿Qué nos dices tú como experto en todos estos temas? No es tan común que de pronto llegue un criminal de este tipo, de alto perfil como el Mayo Zambada, a territorio estadounidense y que, bueno, pues ahí quede bajo custodia de las autoridades de ese país. ¿Cómo ves todo el tema? Bueno, mira, yo me voy a centrar en lo que me parece fundamental, Mario. Ujú. El primer punto que me parece central en esta historia es el interés que tiene la administración Biden para tener algún trofeo, alguna medalla en su lucha contra el crimen transnacional. Donald Trump ha estado criticando en los últimos días tanto a Biden como a Harris de ser tibios, de ser ineficaces, de ser débiles frente al crimen organizado transnacional, especialmente frente a los cárteles mexicanos. Me parece que necesitaba la candidata Harris un logro importante en esta materia para poderlo, digamos, presumir en su campaña electoral como una muestra de capacidad del gobierno al que pertenece y de su proyecto en caso de llegar a ser presidenta. Entonces, había esa urgencia de tener una detención de muy alto perfil pronto. Me parece que toda esta estrategia de arresto que empieza a revelar contornos realmente muy complejos, como el hecho de que no le hayan avisado al gobierno de México, sí va a tener consecuencias muy dañinas para la relación bilateral, porque esto sí, digamos, a mí me sorprende mucho que hayan dicho, bueno, ¿para qué nos saltamos al gobierno mexicano? Podemos hacerlo con nuestras capacidades de inteligencia, con la comunicación directa que sostienen nuestros agentes encubiertos con la cúpula del cártel de Sinaloa y podemos negociar esta entrega, sobre todo con el Mayo Zambada, que es una figura central, ¿no? Ujú. La tercera, digamos, la tercera parte de la historia que también me parece muy preocupante es esta versión de que el Mayo fue engañado por Joaquín Guzmán para que ingresara al avión y se lo llevaran a Estados Unidos, diciéndole que iban a ver unas pistas de aterrizaje Sí, en sí. una región, ¿no? Si eso es cierto, si se confirma esa traición, entonces sí podemos esperar una guerra muy dura entre la facción de la familia Zambada y la facción de la familia Guzmán. Y como son las dos familias más influyentes en la cúpula del cártel de Sinaloa, sí podría llevar a una escisión de esta organización criminal tan grande que tiene presencia nacional y que es la principal exportadora, por cierto, de fentanilo a Estados Unidos. Y Ujú. ahí sí, Mario, nos podría venir una ola de violencia en todo el país, porque el cártel de Sinaloa no solamente está en la costa occidental, Sí. está en el norte del país, está en el centro, está en el sureste. Es un conglomerado de organizaciones el cártel de Sinaloa, más o menos son unas 28 organizaciones las que lo componen, y en la cúpula, como te decía, pues están los Zambada y los Guzmán que desempeñan un papel de liderazgo muy importante. Entonces, si se da la decisión a este nivel cupular, pues esta división o fragmentación que podría, por la que podría atravesar la organización en las próximas semanas,
podría traernos consecuencias muy nocivas en términos de violencia en México, ¿no? Ujú. Ahora, Este, sí, perdón, sí, perdón, no, te adelante. quería preguntar brevemente sobre el tema del pacto o la entrega acordada con Estados Unidos, si sí lo ves tú, digamos, más allá de la traición del hijo de Guzmán Loera, del Chapo, posible traición, como lo decías, como una hipótesis, pero el pacto del propio Mayo Zambada para poder obtener beneficios para sus familiares, algunos presos en Estados Unidos. ¿Eso tú lo descartas? ¿No lo ves, digamos, tan posible que haya sucedido de esta manera y que efectivamente fue una aprehensión y una posible traición por parte del hijo del Chapo Guzmán? Mira, si el Mayo se entregó, obviamente condicionó la entrega a una serie de beneficios, ¿no? Sí, sí. Obviamente el primero tiene que ser proteger a la organización a la que pertenece, entonces seguramente pudieron haber pactado que un receso, digamos, en las hostilidades que hay con la inteligencia de Estados Unidos, que realmente es la mayor amenaza para esta organización, porque las agencias americanas han triplicado incluso su presupuesto dedicado a monitorear todo el comportamiento tanto del cártel de Sinaloa como del cártel Jalisco en el último año, y seguramente el cártel de Sinaloa está muy infiltrado por agentes pagados por la inteligencia de Estados Unidos. Sí. Entonces, ahí yo creo que hubo una percepción del liderazgo, tanto de los Zambada como de los Guzmán, de que sí ya estaba muy próximo a haber una detención incluso masiva de liderazgos de Sinaloa, del cártel, y mejor se entregaron ellos sacrificándose para que dejaran en paz a la organización, ¿no? Hay cosas más pequeñitas que pudo haber pactado el Mayo. Por ejemplo, él está muy enfermo por su diabetes avanzada y quizás pidió, por ejemplo, atención médica, y también quizás pidió tener un encuentro con su hijo, Sí, que sí, sí. ahorita está bajo libertad condicional en Estados Unidos. Sí. Esas son las cosas pequeñitas, pero las cosas importantes tienen que ver con la preservación de su organización, ¿no? Y obviamente creo que si fue pactado esto, también el Mayo y el propio Joaquín Guzmán dejaron las cosas arregladas, las responsabilidades asignadas al interior de la organización con nuevos liderazgos para que no hubiera guerras de sucesión. Sinaloa es un cártel muy viejo, con rutinas muy bien establecidas, es un cártel, digamos, muy institucionalizado, de manera que hay jerarquías muy bien delineadas y líneas de autoridad que deberán respetarse, y posiblemente eso garantice su estabilidad. Pero Ujú. si hubo una traición, repito, a nivel cupular, las cosas se van a poner muy duras al interior del cártel y posiblemente se divida trayendo una ola de violencia en los próximos meses en México, ¿no? Ujú. Es una llamada también de alerta para otros grupos del crimen organizado, cárteles de la droga, y me refiero también a no solo pues digamos, tema político que hay en Estados Unidos, este último golpe, o probablemente el último golpe fuerte a un capo de la droga en México por parte del actual gobierno de Joe Biden, pero bueno, hemos escuchado a Donald Trump hablar de que los criminales tienen tomado el gobierno, que en 2 segundos, en 2 minutos quitan al presidente y ellos toman la administración, es decir, y por supuesto de las amenazas de intervenir directamente para atacar a los cárteles de la droga, considerarlos terroristas, etcétera. Es una llamada de amenaza, de alerta para el resto de los grandes capos en México. Pues mira, posiblemente lo que suceda en los próximos días o semanas, Mario, es que haya otro arresto de alto perfil, pero en la otra gran organización criminal de México, Sí. que es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Si eso sucediera, Estados Unidos, digamos, cerraría la pinza y le daría 2 medallas a su candidata presidencial para que pueda presumirlas y con ellas contrarrestar las críticas de Trump en el debate que van a tener próximamente, ¿no? Ahora, un punto muy delicado aquí también, Mario, es si se saltaron al gobierno mexicano como parece que sucedió, pues qué vergüenza y qué barbaridad con nuestra inteligencia y con nuestra seguridad nacional, en donde pueda haber un operativo de este tipo, Ujú. donde nos tomen del pelo, digamos, y se lleven a 2 capos de esta manera, sin que nos hayamos casi dado cuenta, ¿no? Eso es algo asombroso, ¿no?
Sí, sí, sí. y que va a tener, yo creo que muchas repercusiones en la relación bilateral, Sí, porque sí. esto no va a pasar, Ju- o sea, esto sí me parece que al gobierno mexicano no le va a gustar nada, Sí, y además ten en consideración, Mario, que Zambada es quizás el capo que más información sensible tiene sí, sí. sobre la relación entre el cártel de Sinaloa y muchas autoridades mexicanas que ocupan cargos muy relevantes tanto a nivel federal como estatal y municipal. Sí, O sea, sí. es una mina de oro en Ujú. términos de De información, información. y lo Ujú. que pueda decir en los próximos días puede simbrar a la clase política mexicana, ¿eh? Ya. Dos últimos temas, Eduardo Guerrero. Sobre este asunto de la relación México-Estados Unidos, en particular del presidente López Obrador con la DEA. Ha habido muchos enfrentamientos. El presidente López Obrador ha tachado a la DEA, pues prácticamente de querer meterse en lo que no le incumbe en términos de soberanía con respecto a México. Y ya han habido pues varios choques entre la directora de la DEA y el presidente López Obrador. Digamos, tema de que no se les enteró hasta que una vez que se consumó y que estaba en custodia de los Estados Unidos el Mayo Zambada, tiene que ver con esto y no sé si pueda tener otras repercusiones en lo que resta de gobierno e incluso heredadas para la siguiente administración en México. Sí, bueno, mira, muy probablemente la inteligencia para el operativo la generó la DEA, pero la instrumentación fue del FBI y Ujú. de una agencia de Homeland Security, o sea, de seguridad interior de Estados Unidos. Sí, Al parecer la DEA no participó en términos operativos, pero como tiene tanta inteligencia sobre los dos cárteles mexicanos, sobre todo sobre Sinaloa, porque Sinaloa es el que más exporta fentanilo a Estados Unidos, y las investigaciones de los estadounidenses se han enfocado en el cártel de Sinaloa en el último año, pues quizás la DEA fue la que aportó la información, incluso quizás haya tenido contacto con los liderazgos para pactar esta entrega, ¿no? ujú. Y por último, el tema de la extradición. Le preguntaron hoy a Rosa Isela Rodríguez si es viable, posible que el gobierno mexicano solicite esta extradición para que haga frente aquí a la justicia mexicana por las órdenes de aprehensión que tiene. ¿Cómo lo ves tú? ¿Improbable completamente? Pues sí, mira, si hicieron esto los estadounidenses como lo hicieron, fue porque pensaron que no iba a haber manera de que el gobierno mexicano capturara y les entregara al Mayo Zambada. Ujú. Por eso justamente se saltaron las trancas, ¿no? Pensar que después de esta hazaña, entre comillas, del gobierno estadounidense, nos van a regresar su trofeo a México, Sí, donde sabemos además que hay muchísimos intereses que van a ser afectados por las revelaciones que va a hacer el Mayo Zambada a las agencias de inteligencia de Estados Unidos, pues es una ilusión, pero no está mal decirlo como comunicación social del gobierno, ¿no? Yo creo que tienen de alguna manera que, pues ahora sí que ponerle un poquito de, ¿cómo poner? Como cremita patriótica a esto para que no se vea tan mal, y decir que sí. va a haber a manera de reclamo una solicitud de extradición del Mayo, pero que eso suceda es muy remoto, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues qué noticia y vamos a ver qué resulta de pues las investigaciones de las primeras audiencias que será en breve, ¿no? Las audiencias que tendrán estos dos personajes. Por último, te pregunto sobre el caso del hijo del Chapo Guzmán, que fue el presunto líder del cártel de Sinaloa que podría haber traicionado a el Mayo Zambada. Él finalmente también está bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Quizás sea él el que tenga el acuerdo, el pacto para que pues después de haber entregado este capo de la droga de México, él pudiera salir libre o tener muchos beneficios con respecto a su estatus judicial en Estados Unidos? Sí, quizás ahí lo que vaya a negociar con él es una condena relativamente corta y cierta garantía de que no se van a arrestar a algunos otros miembros de Ujú. su organización, es la familia Guzmán, ¿no? Eh, pero bueno, si, repito, él traicionó al Mayo, realmente sí se van a poner las cosas color de hormiga al interior del cártel, y puede tener repercusiones tremendas en términos de los niveles de homicidio en México. Se nos vendrían Sí, sí, olas, sí, sí. literalmente,
epidemias de homicidio en varias regiones del país, Sí. sobre todo pues en la parte que ellos dominan, que es todos los estados de la costa occidental, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver qué pasa, estimado Mario. Estaremos en contacto, si nos permites. Eduardo Guerrero, Encantado. analista en temas de seguridad y crimen organizado. Gracias y buenos días. Hasta Un luego. gustazo platicar contigo. Bye, bye. Igualmente, que estés bien.